¿Qué estáis haciendo, Super? ¿Por qué? Hola, lagartija. Estoy escuchando el corazón de jirafa con este cacharro. Se llama fonendoscopio. Ven, lagartija, vamos a oír tu corazón. ¡Wow! Ahora quiero escuchar el tuyo, Super. ¿Por qué? Acércate. Ya estoy. ¿Qué oís? ¿Qué oís? No oímos nada. Nada. Lo siento. ¿Cómo? ¿Será porque eres una interrogación? Yo que tú se lo preguntaría al doctor Ricardo. Pues sí. ¡Qué movida! ¡Doctor Ricardo! Mi supercuerpo. Doctor Ricardo, no me late el corazón. A ver, Super, ¿por qué? Si no te latiera el corazón, no podrías andar ni hablar. Pero jirafa y lagartija dicen que no me late el corazón. ¿Por qué late el corazón? Mira, el corazón es el órgano que más trabaja de los que tenemos. Piensa que envía sangre a todo nuestro cuerpo y que esa sangre es la que lleva el oxígeno que necesitamos para poder vivir. Vale, pero ¿y por qué late? Porque funciona como si fuera una bomba de aire. Cada latido es el corazón lanzando sangre al resto del cuerpo. Y así hasta 100.000 veces al día. ¡Wow! Pero solo te he contado una pequeña parte de lo que hace el corazón. ¿Tú sabías que tenemos más de un corazón? ¿Perdona? Espera, se lo voy a contar también a tus amigos. ¿Qué te parece? Sí, que seguro que no lo saben. ¡Vamos! Hola, hoy vais a flipar. Ricardo, haz la pregunta, por favor. Venga, va. ¿Cuántos corazones tenemos? Tenemos un corazón en la derecha y otro en la izquierda. Pero parecen un solo corazón. ¿Por qué parecen un solo corazón? Están divididos, pero están juntados. Son como si fueran dos que están pegados, ¿vale? ¿Y para qué sirve cada uno? Primero, el corazón de la derecha coge el aire, el oxígeno. Después el oxígeno se le expulsa a la sangre va al corazón izquierdo y el izquierdo lo pasa por todo el cuerpo. ¿No estáis flipando? Todos los animales tenemos dos corazones que parecen uno solo y cada uno sirve para una cosa diferente. ¿Alguien sabe para qué sirve el corazón de la derecha? Para la vida. Más concreto. Para respirar por la derecha. ¿Tú con qué respiras? Con la nariz. Boca y nariz. Más para adentro. Oxígeno, pulmones. Por los pulmones. ¿Y la sangre que llega a los pulmones y que chupa el oxígeno, de qué lado del corazón viene? De la derecha. Perfecto. El lado de la derecha es el que hace circular la sangre para los pulmones para coger oxígeno. ¿Para qué queremos el oxígeno en la sangre? Para poder vivir. ¿A dónde va ese oxígeno? ¿A qué partes del cuerpo? A todos. ¿Qué lado del corazón es el que lo lleva? La izquierda. Es decir, el lado derecho del corazón lleva la sangre a los pulmones y coge el oxígeno. Y el corazón izquierdo lleva el oxígeno al resto del cuerpo. Como cada una de las partes del corazón hace una cosa distinta, decimos que tenemos dos corazones, pero están juntos en una sola pieza, y por eso parece un solo corazón. ¿Se entiende o no se entiende? Vale, sí, pero ¿por qué late el corazón? Las arterias y las venas van llevando la sangre al corazón para que pueda latir. Pero tiene que tener algo que lo estimule a moverse. La sangre. Es el corazón el que mueve la sangre, no al revés, pero el corazón hace así por algo que tiene ahí dentro que hay que pensar un poquito. Un tambor para que como lates como si estuviese bailando tango con el tambor. Venga, cuéntame por qué late el corazón. ¿Qué tiene dentro el corazón para que se mueva? Electricidad. Energía. Eso es. Pensad que es como el cerebro. Tiene como una pila que hace todo el rato lup-dup, lup-dup, lup-dup. Y es como si soltase electricidad a través de unos cablecitos. Por eso cuando a alguien se le para el corazón, le enchufan electricidad. Correcto. De hecho, seguro que habéis visto en muchos sitios unos aparatos colgados de la pared que se llaman desfibriladores y que precisamente hacen eso. Sueltan corriente eléctrica por si a alguien se le para el corazón. Eso se llama RCP, reanimación
cardiopulmonar. Yo los he visto, en estaciones y en centros comerciales. Si no los habéis visto, decidle a vuestros padres que os lo enseñen. Hay por muchos sitios de la ciudad. Pero alguien me dice qué pasa si aún así, después de que te hagan la RCP, no te funciona el corazón. ¿Que te hacen un trasplante? ¿Y eso qué es? Cuando un corazón no te va bien y te ponen otro. Es cuando te abren por el pecho y te quitan tu corazón que tiene algún problema y te ponen otro de una persona muerta. Ricardo, ¿y por qué cuando corremos el corazón late más deprisa? Muy buena pregunta. Porque necesitamos más oxígeno en el cuerpo. Y para eso necesitamos que el corazón bombee más sangre. Y Ricardo, ¿los animales tienen corazón igual que las personas? ¿Tienen 2 corazones también? Exacto. ¿Y alguien sabe qué animal tiene el corazón más grande? Elefante. No, el león. La ballena y el megalotón. Los que habéis dicho ballena, habéis acertado. Se dice que el corazón humano tiene el tamaño de un puño, más o menos. ¿Pero y el de una ballena? ¿Cómo sería? Como un coche. Como 2 puños juntos. Como un coche pequeñito. Bueno, ese sería el más grande. Pero ¿y el más fuerte? ¿Qué animal tiene el corazón más fuerte? El elefante. Sí. La jirafa. ¿Me cuentas por qué? Porque es más alta y lo necesita más alto. Cuéntame eso bien. Pues porque ella, como es más alta, necesita más energía en el cuerpo. ¿Para qué? Pues para que puedas subir más alto y que tenga más energía, pues para comer. ¿Qué mueve el corazón? ¿Para qué sirve el corazón? ¿Para mover qué? El cuerpo, la Ma. sangre. Sí, señor. ¿Y dónde tiene que llegar la sangre de la jirafa? A la cabeza. Como es tan fuerte el corazón, pues lleva la sangre hasta la cabeza y es más fuerte. Perfecto. Creo que ya sabéis muchas cosas interesantes sobre el corazón, ¿no? Vamos a repasar. ¿Para qué sirve el corazón? Para bombear sangre al resto del cuerpo. ¿Y qué lleva esa sangre? Todo el oxígeno y los nutrientes que necesitamos para vivir. ¿Y cómo llega esa sangre al resto del cuerpo? En cada latido. Por eso cuando corremos... El corazón late más rápido para darnos más sangre. Impresionante, súper por qué. Gracias, Ricardo. ¿Y qué pasa si el corazón se para? Los médicos pueden hacer que se ponga en marcha de nuevo haciendo una RCP. Bueno, ¿y si no pueden? Trasplante. Y ahora, lo más fuerte de todo. ¿Cuántos corazones tenemos? 2. El derecho y el izquierdo. Eso es. Y cada uno hace cosas diferentes dentro del cuerpo. Muy bien, súper por qué. Creo que te mereces unas buenas vacaciones. Yo también lo creo, Ricardo. ¿Nos vemos pronto? Sí, en cuanto tenga más preguntas sobre mi supercuerpo. Adiós, súper por qué. ¡Adiós! Loop dup, loop dup, loop dup. Ya. Loop dup, loop dup, loop dup. Oh, sí. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último espacio del programa. Mi laboratorio. Soy la superespecialista ultra mega famosa y experta en el cuerpo humano, la doctora Mitocondria. Y la verdad, a estas alturas deberíais de saber perfectamente quién soy, ¿o no? Venga, rápido, poned una alarma de 5 minutos. ¡Rápido! Y de mientras, ¡a bailar! Loop, dup, loop, dup. Loop, dup, loop, dup. Loop, 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 dup, loop, dup. ¿Qué? ¿Ya ha sonado? ¿Ya ha sonado? ¿Ya? Ah, no. Bueno, vale, me espero un poco más. Aún no ha sonado, ¿no? No pasa nada. Estad súper atentos porque cuando suene esa alarma que habéis puesto, querrá decir que toda la sangre de vuestro cuerpo habrá dado la vuelta entera. ¿Lo entendéis? Una vuelta entera al cuerpo en 5 minutos. Y todo eso gracias al corazoncito. ¿A que lo estáis flipando? Loop, dup, loop, dup. Mi supercuerpo.